la línea azulita, está significativamente por debajo de sus niveles prepandemia. Es decir, además de que tenemos unas personas que están buscando empleo y no lo encuentran, también tenemos una cantidad de gente que entró a estar en edad de trabajar y que no se ha querido integrar al mercado laboral. No solamente no tiene empleo, sino que ni siquiera lo está buscando. Eso agrava el escenario porque eso no se cuenta en la tasa de desempleo. No son gente que se considere desempleada a sí misma porque ni siquiera está buscando trabajo. Ahora sí, déjenme pasar a los numeritos producidos, por supuesto, con base en la información oficial, pero del Observatorio de Coyuntura Económica y Social de la Universidad de los Andes, ya no los números oficiales del DANE. Muy bien. Estos numeritos nos revelan otros elementos del panorama global de en que está el empleo. Lo que ustedes tienen, perdón, aquí está. Lo que ustedes tienen acá en esta gráfica del lado izquierdo nos presenta el número de ocupados primero en relación a su nivel prepandemia. Y lo que ese numerito dice es nos están faltando en esencia 400.000 empleos para volver a donde deberíamos estar. Ese es el pedazo de la brecha de desocupación que tenemos. Pero por otro lado, también tienen esta línea gris que nos habla de ese porcentaje de inactivos al que me estaba refiriendo hace unos minutos, que en esencia habla de 1 millón de personas. 1 millón de personas en relación a un nivel de empleo, digamos, prepandémico de 22 millones de personas. Es un montón de gente que ha entrado en esa característica de inactividad, esa incapacidad, digamos, del mercado para atraerlos siquiera a la búsqueda de empleo. Lo que tienen en el lado derecho nos habla de los distintos márgenes de la reactivación. Cuando tenemos, ahora que tuvimos una crisis tan inédita en su tamaño y en su forma, los márgenes que se ajustan primero son márgenes de relativo fácil recuperación, en particular gente que pide licencias, gente que pide vacaciones, y en otros países gente a la cual le ajustan el salario a la baja o le ajustan el número de horas que trabaja. En Colombia efectivamente eso fue lo primero que sucedió. Ustedes, esta mucha mayor profundidad de la línea azul clarita, que es lo que llamamos en el observatorio los ocupados activos, es decir, los ocupados que efectivamente no solamente tienen un contrato, sino que están yendo a trabajar y produciendo. Tuvo una caída muy marcada al comienzo de la crisis, pero también una recuperación mucho más rápida. Desde más o menos agosto, septiembre del año pasado, esa línea de los ocupados activos es igual a la línea de los ocupados, es decir, todo el que tenía un contrato empezó a ir a trabajar. Y ese ya no es el margen de ajuste, ya todo lo fácil se ajustó. La preocupación entonces que nos queda y que yo creo que es el primer mensaje central de esta conferencia, es que parte de lo que tenemos en déficit aún de generación de empleo, tanto para la gente que está buscando empleo y no lo ha encontrado, esas 400.000 personas, como para la gente que ni siquiera está buscando, es que parecemos haber caído en una suerte de persistencia que puede prorrogarse a largo plazo. Si ustedes miran estos números de la línea roja, están más o menos en el mismo sitio desde aproximadamente octubre del año pasado. No tenemos una dinámica particularmente notable, tal y como además corroboraremos más adelante. Y eso es así porque el margen sencillo de las vacaciones y las licencias dio paso después a otro margen más o menos o de mayor facilidad de ajuste, que es el margen del empleo informal. Si ustedes observan lo que pasa en la composición del empleo entre formalidad e informalidad desde que comenzó seriamente la recuperación, más o menos para octubre del año pasado, los empleos formales, esos en azul en esta línea, habían llegado a un nivel muy parecido al que tienen hoy en día. Y el resto de lo que ha sucedido en términos de adaptarse a la actividad económica ha pasado por el margen del empleo informal, que es nuevamente un margen de relativa sencilla recuperación. En ese sentido, entonces, hay un signo de alerta adicional al que todos conocemos a partir de ver que no logramos niveles de tasa de desempleo como los que teníamos previos a la pandemia. Y ese signo adicional de alarma es que la recuperación del empleo formal no parece tener una dinámica particularmente fuerte, parece estar estancada.
Si nos vamos a pensar en cómo se compone el empleo, las ocupaciones de las personas, en términos de quienes están funcionando por cuenta propia y quienes están en empresas de distintas características, resulta evidente que parte de las razones o parte de los márgenes que han permitido esta recuperación del empleo informal están concentrados en el cuentapropismo. En particular, parados en agosto de 2021, última fecha para la cual tenemos datos claros. El cuentapropismo ha subido de manera marcada comparada con lo que sucedía antes de la crisis. Tenemos 800.000 personas, grosso modo, más en el cuentapropismo hoy en día de lo que teníamos hace 2 años. Y eso es señal de una preocupante incapacidad del sector productivo que genera más nexos para realmente volver a absorber lo que teníamos en 2019. Entonces, volviendo a la expectativa que creo que nos crea el hecho de tener más o menos el mismo nivel de actividad económica que teníamos al inicio, realmente no tenemos el mismo nivel de empleo que teníamos, nos faltan 400.000 empleos de gente que está desempleada, 1 millón de empleos más de gente que está hoy en la inactividad y no ha podido ser atraída. Y en adición a eso, dentro de quienes sí están empleados, tenemos mucha más gente que está parada en el cuentapropismo. Ese déficit de asalariados, esos 800.000 más 400.000, grosso modo, un poco más de 1 millón de personas que no están en el empleo asalariado hoy comparado con donde estábamos antes, están especialmente concentradas en la pequeña empresa y la microempresa. El déficit en empleo asalariado es en total un 9%. Pero 10% sería el número si pensamos desde el punto de vista de las microempresas, 8 en las pequeñas y las medianas y grandes, si bien mantienen un déficit en asalariados comparados con donde habíamos arrancado, ese déficit es menor que en las microempresas y las empresas pequeñas, en particular es un déficit de 5%. Hay ahí entonces uno de los problemas de composición que tenemos en el mercado laboral en este momento. Otro problema de composición se refiere al de la brecha de género, que ha sido muy marcada durante la pandemia y muy persistente también. Lo que tiene en la gráfica de la izquierda es la ocupación de mujeres y hombres, mujeres en rojo, hombres en negro. En esencia, el empleo masculino está hoy donde arrancamos. En términos de números, si bien no en composición, ese empleo masculino está básicamente en los mismos números de agosto de 2019 cuando nos paramos en agosto de 2021. Pero para las mujeres hay una brecha de casi 6%, un número muy importante de empleos. Es decir, prácticamente todos esos 400.000 que nos están faltando podríamos pensarlos como estando en mujeres. Y si pensamos en la distribución, formalidad e informalidad entre hombres y mujeres, pensando en el empleo masculino, parte de lo que ha sucedido es que la recuperación del empleo masculino ha sido más que comillas satisfactoria en la informalidad y en el cuentapropismo. Tenemos hoy más hombres trabajando en la informalidad de lo que teníamos al arrancar la crisis, un número casi 5% mayor de lo que teníamos al arrancar la crisis. Hay entonces una brecha entre hombres en la formalidad y la informalidad, esas son las líneas negras, más sólida y más punteada, muy importante, de casi 10 puntos porcentuales. En lo que se refiere a las mujeres, sin embargo, la recuperación ha sido pobre en ambos frentes, tanto en el frente de formalidad como en el frente de informalidad. Buena parte de lo que está sucediendo en el empleo femenino ha tenido que ver con la decisión de los hogares de dedicar a las mamás a cuidar a los hijos durante la pandemia en la ausencia de educación escolar presencial. Por supuesto, también hay un tema de mayor concentración femenina en sectores que fueron más golpeados, en particular los sectores de servicio, turismo y restauración de manera muy importante. Pero lo que los números revelan es que aunque ese ha sido un factor, en realidad lo que explica la mucho mayor magnitud del golpe en el empleo femenino es esa decisión de los hogares de reasignar el cuidado de los hijos y una muy fuerte necesidad de hacer ese acompañamiento en momentos en el que el colegio no está haciéndolo. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en el hecho de que en los estudios del observatorio
encontramos que toda esa brecha de empleo femenino está concentrada en una magnitud muy importante en hogares que precisamente tienen niños y que tienen niños y tienen otros adultos que puedan asumir el rol de mercado laboral, mientras que las mujeres pueden dedicarse a estar en casa. Eso en buena parte explica el hecho de que si yo hubiera dado esta conferencia hace 2 meses, la preocupación del empleo femenino habría sido mucho más marcada. Ustedes notan que yo hoy les dije tenemos una brecha de 6%. Si hubiéramos hablado hace un par de meses, esa brecha habría sido 8%, de pronto 10%. Creo que eso corrobora lo que los números nos decían hace un tiempo. Efectivamente, el regreso a la presencialidad en muchos colegios generó una recuperación importante, pero sigue manteniendo una alta presencia en la informalidad y sigue manteniendo una brecha muy importante de casi 6 puntos porcentuales. Eso de nuevo no es inconsistente con el hecho de que muchos colegios siguen sin regresar a esa actividad presencial, y nos habla de la importancia de la recuperación no solamente de la actividad económica, sino también de la actividad escolar presencial. Déjenme, dicho sea de paso, abrir un nuevo paréntesis para mencionar que, hablando de efectos persistentes de la crisis del coronavirus, tal vez el más preocupante a largo plazo es el déficit de formación escolar y de competencias sociales y cívicas de los niños, pensando en crecimiento de largo plazo. Las brechas que esperamos en términos de capacidad productiva, sobre todo de capacidad productiva más sofisticada, para países en América Latina, comparados con el mundo desarrollado de aquí a 20 años, son mucho más marcadas que las que tenemos hoy en día. Llevamos décadas tratando de hacer un atrapaje de la brecha de productividad entre nuestros países y los países de economías más avanzadas, y ese esfuerzo está seriamente retado por la dificultad que vamos a experimentar con niños que han perdido 1, a veces más años de escolarización, y que ahora están enfrentando unas dificultades muy importantes en su reescolarización, muchas de ellas asociadas a la pérdida de aprendizajes que se hubieran esperado, pero muchas también asociadas a las dificultades de la socialización que están experimentando esos niños y que empezamos a ver evidenciadas de manera muy importante. Eso se convierte en un llamado fundamental, hablando de reactivación, cuando, a pesar de las decisiones de política pública, todavía tenemos una brecha muy importante en el regreso a la escolaridad. Volviendo a nuestro tema de empleo, esa se ve reflejada de manera muy importante en este tema femenino y de empleo femenino, y tiene además las consecuencias de crecimiento de las que estaba hablando hace unos momentos. Por supuesto, la pérdida de empleo nos preocupa per se, nos preocupa por lo que significa en términos de autonomía, satisfacción de proyecto de vida y demás para las personas, pero su efecto más protuberante en los números, por lo menos, tiene que ver con la pérdida de ingresos de los hogares. Tenemos hoy en día una, como decía hace un rato, actividad económica que está más o menos donde estaba hace un par de años, por supuesto no donde debería estar, pero sí donde estaba hace un par de años. Eso quiere decir un nivel de ingresos en el país más o menos donde estábamos, y sin embargo la parte de eso que está concentrada en los hogares en este momento todavía implica unas brechas muy importantes reflejadas en mayor pobreza y mayor vulnerabilidad. Una manera de pensar en esto tiene que ver con la fracción de hogares que hoy en día ganan en total unos ingresos que apenas alcanzan a estar en el salario mínimo o menos que eso. Piensen en un hogar cuyo nivel de ingresos agregado es $1.000.000 en esencia, que hoy en día todavía tiene una brecha importante comparada con donde estábamos en niveles prepandemia. Esos niveles de prepandemia eran de alrededor de 30%, 32%. Hoy en día todavía estamos alrededor de unos 4 puntos porcentuales por encima de ese nivel prepandemia. Hay que decir también que en los últimos 2 meses hemos tenido una recuperación importante luego de una época de estancamiento, pero todavía mantenemos esa brecha de alrededor de 3%. Bien, creo que todos estos elementos deberían, espero, dejar en mente de todos una preocupación
de una altísima presión por lograr esa recuperación, ojalá más que recuperación, una verdadera activación del empleo formal en términos de los números, discutamos un poco por qué es tan importante esa recomposición o por qué es tan preocupante haber observado una recomposición como la que tuvimos. En esencia, decía, tenemos hoy en día una composición de la fuerza ocupada mucho más concentrada en el cuentapropismo, por tanto mucho menos concentrada en la actividad asalariada, y eso es cierto en todos los niveles de tamaño de empresa. Hay muchas razones por las cuales la actividad o las ocupaciones asalariadas formales tienen una serie de beneficios para la sociedad. Los más obvios, que todos tenemos en mente, creo, son, por un lado, pues el hecho de que la formalidad per se significa, en términos de formalidad laboral, protección y afiliación al sistema de protección social, y esa es su ventaja más clara para un trabajador. En adición, también empleos formales, pues obviamente protegidos por las leyes de protección laboral, y eso quiere decir empleos más estables, pero además los números nos muestran que claramente son empleos con muchos con niveles de ingreso muy superiores a los niveles de ingreso tanto en el contrapropismo como en la informalidad, incluso dentro de los asalariados. Todos esos son dimensiones evidentes. Sin embargo, hay otras muy importantes para el desarrollo en general de nuestra economía. Una tiene que ver con que el trabajo asalariado, la afiliación a una empresa, implica estar inmerso dentro de un mucho mayor capital organizacional que le contribuye al aparato productivo. Si uno piensa en una persona que presta un servicio como independiente, por ejemplo, incluso a una empresa, versus esa misma persona metida dentro de la estructura de la empresa. Este segundo escenario es un escenario con unos tejidos, unos tentáculos, que no están presentes cuando la persona está por fuera. Una interrelación con el otro trabajador que implica la generación de conocimiento conjunto, las sinergias, la transferencia de conocimiento del uno al otro. Con frecuencia también la transferencia de conocimiento que incluso puede ser llevado a otro lugar de la economía. Los estudios de qué sucede cuando un trabajador se transfiere a otra empresa sugieren que ese trabajador se lleva consigo una parte de conocimiento y genera externalidades, ganancias en ese otro lado, y permite esta transferencia de conocimiento alrededor de toda la economía. Ese capital organizacional, esa capacidad de tener una organización que genera tentáculos y sinergias, es mucho más difícil en el cuentapropismo. Y de hecho es mucho más difícil aún cuando no estoy hablando de cuentapropistas, sino de empresas, pero empresas con un nivel organizacional mucho menos sofisticado. Esto implica, en últimas, que esa capacidad organizacional influye de manera muy importante en la productividad, la capacidad de producir ingresos para sí mismo y para la empresa o para la actividad en la que está inmerso, tanto del trabajador como de su entorno, en la medida en que hay esas transferencias. Déjenme mostrarles algunos signos de cómo esto se ve reflejado en los números. Como decía, todo lo que incentive el capital organizacional tiene importantes efectos positivos sobre la productividad en general. Por lo tanto, el espejo es que todo lo que desincentive esa capacidad organizacional tiene altos costos, y los tiene, déjenme señalarlos en dos frentes. Uno, este de la productividad, y otro asociado a él, el de la equidad. Déjenme primero hablar el tema de la productividad y luego mostrarles un poco el impacto de esto en términos de desigualdad, uno de los márgenes que más nos preocupan, tanto de la estructura económica colombiana como de la dinámica que ha tomado después del COVID. La productividad es un tema difícil de medir, difícil de comparar a través de empresas, mucho más cuando pienso en unirlas con actividades tan disímiles como lo son el cuentapropismo y la actividad en grandes empresas. Pero hay distintas formas de aproximarse a ella. Una de esas formas es el salario, por ejemplo, que devengan las personas. Si pensamos en la comparación, esto es para la economía colombiana, de los salarios que devengan las personas en promedio cuando están en el contrapropismo versus cuando están asalariados y asalariados en empresas de distintos tamaños. Hay un claro ranking.
Los cuentapropistas ganan en promedio mucho menos que una persona asalariada. Y mucho más es esto el caso si esa persona asalariada está en una empresa grande. Por ejemplo, comparada con una persona promedio en una empresa de 50 o más personas, que me gusta pensar en estas como empresas más sofisticadas, donde hay más de ese tejido, más de esa capacidad de transferir conocimiento. El salario promedio de un cuentapropista es más o menos un tercio, 33% de lo que es el salario promedio en un empleado de una empresa de 50 personas o más. Déjenme también señalar que la persona promedio en una empresa de 50 personas o más no está muy lejos de ser una persona que se gana el salario mínimo. Es decir, cuando digo un tercio, puedo estar hablando de ganancias muy inferiores, muy notoriamente inferiores al salario mínimo. Decía también hay un ranking aquí al interior. Es cierto también que un cuentapropista gana en promedio mucho menos que una persona en una microempresa, una empresa de 1 a 10 trabajadores, más o menos 20 puntos porcentuales menos, pero a su vez también es cierto que alguien en una microempresa en promedio gana menos que una persona en una empresa más grande. Otro signo de menor productividad en estas actividades con menos capital organizacional es justamente la presencia de informalidad en ellas. El cuentapropismo, cuando hablo aquí de informalidad, de paso, déjenme señalar, estoy hablando de informalidad laboral, es decir, el hecho de que la persona esté contratada, pero esté contratada sin cumplir las regulaciones laborales. La manera en que operacionalizamos en general esa definición es decir que la persona no esté afiliada a algún elemento específico de ese sistema. Aquí en particular estamos hablando, cuando digo fracción de empleados informales o formales más bien, de la fracción de personas que tienen, que hacen contribuciones a pensión. Y como ven ustedes, esa fracción es muy baja entre los cuentapropistas. Menos de 15% de los cuentapropistas realmente están asegurados completamente en el sistema de seguridad social, y en particular ese número tan bajo contribuye a pensiones. Los números son mejores, pero todavía preocupantes en la microempresa, donde ese número apenas es 22%, estos son números de 2019, y en las empresas que la ley colombiana definiría como pequeñas, aquellas entre 10 y 50 trabajadores, mejoran de manera sustancial hasta un 75%. Noten que en las empresas grandes ese cubrimiento es prácticamente universal, 95%, empresas medianas y grandes. Todo eso para decir que en términos de cosas que asociamos con la productividad, efectivamente, entre sofisticado sea el aparato en el que está inmersa la persona, tenemos mayores niveles de productividad, tal y como se reflejan en la capacidad de ser formales y en el salario. Por supuesto, no deja de ser entonces preocupante, dado esa pintura, los numeritos de la columna izquierda. Colombia, incluso en el contexto latinoamericano, que es reconocido por alta informalidad, tiene la peculiaridad de que esa informalidad está además mucho más concentrada en el cuentapropismo. Los países de América Latina están grosso modo todos alrededor de entre 50 y 60% de informalidad definida, como lo acabo de decir. Colombia está más o menos por ahí en términos de los números. Sin embargo, esa informalidad tiene esta característica un poco más preocupante comparado con el resto de América Latina, de tener mucha más presencia de cuentapropismo, es decir, mucha más ausencia de esos tentáculos de los que hablaba hace unos momentos, y de la capacidad de crecimiento futuro que esos tentáculos implican. Esta fracción de empleo, en el caso colombiano, en el cuentapropismo, es de más de 40%, un número muy preocupante. Y también tenemos una concentración bastante grande de gente en microempresas. Déjenme también hablar un poco del tema de desigualdad, que seguramente es menos sorprendente ahora que les he contado las diferencias salariales que hay. Esta tabla lo que hace es mostrarnos, por un lado, la fracción total de trabajadores en Colombia, y aquí, a modo de comparación, puse una economía avanzada, Estados Unidos. Los números no son muy distintos si tuviera aquí no a Estados Unidos, sino a Alemania, a Gran Bretaña, a Francia, incluso a España estaría más cerca de esto que de lo que tenemos en Colombia. Y de nuevo, un elemento preocupante es la alta concentración en cuentapropismo y en gente que está en establecimientos micro,
bien sea como empleados o como dueños, comparado con lo que sucede en esas economías. Fíjense, por ejemplo, que mientras que estamos hablando de niveles de casi 40% de cuentapropismo, en Estados Unidos difícilmente superan el 10%. Y buena parte de ese 10% está más bien en propietarios de grandes establecimientos, 7 en cuentapropistas que son literalmente trabajadores independientes y 2 que están asociados a empresas grandes. Mientras tanto, en Colombia tenemos una concentración de, como decía, más de 40% en cuentapropismo y todo ese es cuentapropismo relativamente precario. El otro elemento que me interesa de esta tabla es la comparación a través de las distintas columnas. Esas columnas muestran la distribución de esos trabajadores dependiendo de en qué quintil de ingreso están. Los trabajadores de menor ingreso están acá en el quintil 1 y por aquí arriba en el percentil 95 están las personas de más alto ingreso. Y si ustedes notan, parte de lo que es tan sorprendente es qué tan distinta es la concentración de gente en microempresas y cuentapropismo comparado con establecimientos, empresas más grandes y con mayor tejido. En el quintil 1, por ejemplo, comparado con el quintil 5. Mientras que entre las personas de más altos ingresos, la presencia de cuentapropismo es de, déjenme decir comillas, apenas 23%. En el quintil 1 hay casi la totalidad de las personas justamente en el cuentapropismo y las que no están en el cuentapropismo están prácticamente todas como empleadas de microempresas. En Estados Unidos, en cambio, si yo comparo los quintiles de ingreso, no hay una diferencia tan marcada entre la presencia en los distintos tipos de empresas. Sigue siendo cierto que hay más personas en empresas medianas o grandes entre las personas de mayores ingresos, pero la diferencia es entre 84% y casi 70% en el quintil más bajo. Es decir, este ranking que les mencioné anteriormente de salarios entre cuentapropismo, microempresas y empresas grandes, no es tan marcado en una economía avanzada como sucede en las nuestras. En otras palabras, parte de ese alto cuentapropismo y esa alta microempresarialidad son efectivamente un reflejo de un déficit de productividad muy, muy importante en ese tipo de organizaciones. Bien, con todo eso, déjeme tratar de pensar un poco en las implicaciones de lo que esto, o en las implicaciones de esto para la reactivación y más allá de la reactivación para la estructura económica colombiana. Parte de lo que explica que tengamos esta desproporcionada asignación tiene por supuesto que ver con los altos costos que tiene ese tipo de contratación en Colombia comparado con otros lugares. En cualquier parte del mundo es cierto que la contratación formal implica unos costos para el empleador, por supuesto, implica unas limitaciones a los niveles salariales y al tiempo de trabajo, implica unos sobrecostos no salariales que son buena parte del debate en Colombia permanentemente e implica también límites al despido, a las licencias y a los cambios de salario o de jornada. En Colombia esas limitaciones son particularmente notorias y han tenido implicaciones no solamente para lo que sucedió con la crisis, sino también para lo que traíamos de atrás. El problema del que venía hablando, se los mostré con números de 2019, precede claramente a la crisis del COVID. Pero los números que les mostré al principio y en particular la recuperación sesgada hacia la informalidad implican que ese problema se ha hecho más protuberante y pasó de ser un problema estructural a ser un problema urgente. A Mauricio Olivera le gusta hablar de este tema en términos de la urgencia de lo estructural que nos trajo la pandemia, que es exactamente lo que sucede con la estructura del empleo en Colombia hoy en día. Algo que era una discusión permanente e importante pasó a ser urgente, en mi opinión, impostergable. Esos costos son particularmente altos en Colombia en diferentes dimensiones. Una forma de pensar en ellos es, por supuesto, el nivel del salario mínimo. Mucho se ha discutido el hecho de que no es cierto que necesariamente el salario mínimo genere o desempleo o informalidad cuando es alto, y esa afirmación sale de múltiples eventos históricos en los cuales en distintos países han cambiado el salario mínimo, hecho cambios notorios en el salario mínimo sin que esto haya tenido impactos negativos sobre el empleo y de hecho teniendo con frecuencia impactos positivos sobre el empleo. Esa evidencia
suele venir de países con altos niveles de productividad, donde sus salarios mínimos son elevados, pero no elevados comparados con el nivel de productividad. El nivel de productividad, en últimas, es cuánto le va a aportar de más en términos de ingresos a la empresa ese nuevo empleado o ese empleado que está allí, comparado con si no estuviera. Y tendría que suceder que ese nuevo aporte es suficiente para cubrir su salario. En Colombia, el salario mínimo no es alto en su nivel absoluto. 1 millón de pesos pasado a dólares a todo el mundo le sonaría como un nivel de salario relativamente bajo. Sin embargo, comparado con la productividad que tenemos, sí es un nivel alto. La manera más fácil de pensar en esto es comparar el salario mínimo con el salario mediano. Estas son las barritas para todos los países que la OCDE publica. Y ustedes ven que Colombia es claramente un dato extraordinario en términos de cómo se compara. En esencia, lo que quiere decir es que prácticamente la mitad de las personas en Colombia ganan menos que el salario mínimo. Y eso que ganen menos del salario mínimo revela también que lo que están generando en sus trabajos que no están plenamente formalizados, justamente no alcanza a cubrir lo que ese nivel implica. Por esa métrica, el salario mínimo resulta alto. Y a ese salario mínimo, por supuesto, se le suman las contribuciones y los parafiscales de los que tanto hablamos. Déjenme también señalar que en la conversación en la mayoría de países del mundo sería sorprendente decir que subir los parafiscales sube o el desempleo o la informalidad, o por el contrario que bajarlos mejora la informalidad. Y la razón es que lo más evidente que debería pasar con un parafiscal y lo que sucede en muchas partes del mundo es que ese se traslada al salario. Y entonces no tiene efectos sobre el empleo. En esencia, a una persona, cuando le cobran más parafiscales al empleador, el salario que le pagan es más bajo. Sin embargo, la rigidez, el piso que pone el salario mínimo, impide que ese margen opere. Y esa es la razón por la que en Colombia sí vemos elasticidad del empleo y en particular de la informalidad, justamente a los cambios en esos parafiscales. Es el caso de lo que sucedió con la reforma de 2012, que puede constituir un evento sorprendente en términos de la literatura internacional. Sucede también que en Colombia esa obligatoriedad de pagar estos elementos viene atada a una rigidez adicional, y es la rigidez de que para la gran mayoría de trabajadores las contribuciones de seguridad social solo se puedan hacer sobre un salario mínimo mensual, mientras que en el resto del mundo el salario mínimo está pensado horario. Y eso nos resta otro margen de ajuste. Fíjense, tenemos un margen de ajuste menos en el salario, tenemos un margen de ajuste menos en las jornadas y en las distribuciones horarias, y todo eso implica que cuando viene una crisis, los márgenes de ajuste más sencillos de mover un poco el salario, por ejemplo, de decir venga menos horas a trabajar, no están disponibles, y el margen que acaba funcionando es el margen de dejar a gente sin ese empleo formal. Y a todo esto se le suma que estos requisitos en buena parte se pueden eludir sin dejar de cumplir la ley cuando usted funciona como cuentapropista. Un cuentapropista puede decir: yo gano menos del salario mínimo, no cotizo, y ahí no hay ningún incumplimiento. Todos esos elementos se confabulan para que en Colombia tengamos una cierta inclinación a funcionar en estas actividades muy independientes, muy islas, que no generan los tentáculos del alto capital organizacional que hay en una empresa. No puede ser más paradójico que el Estado mismo recurra a ese tipo de movidas para evitar esos altos costos. Nada más la semana pasada veíamos un gran escándalo en torno a cómo las empresas mismas del Estado o las entidades mismas del Estado contratan a las personas para labores que son permanentes en la entidad, pero con contratos de prestación de servicios que adquieren un carácter temporal. Y todo ello precisamente para evitar tener que hacer el pago de esas altas prestaciones sociales. Todo esto nos lleva, creo yo, a la ineludible necesidad de discutir cómo eliminar o por lo menos mitigar las barreras que hoy tenemos a la alta generación, las altas barreras que tenemos a la generación de empleo formal.
Las regulaciones laborales, esos costos de los que estaba yo hablando, por supuesto están ahí por una razón, y esa es una buena y legítima razón. Es la razón de proteger al empleado contra lo que puede ser un desmedido poder del empleador en términos de su capacidad de negociación bilateral. Están ahí por esa razón, están ahí en todas partes del mundo por esa razón, son importantes por esa razón y deben protegerse por esa razón. Pero al mismo tiempo tienen todos los efectos negativos de los que yo estaba hablando. Tanto desde el punto de vista de su deber ser económico, como desde el punto de vista de su viabilidad política, de la viabilidad política de pensar en remover o reducir esas barreras a la generación del empleo formal. Todo esto implica que es necesario pensar lo que, por ejemplo, Fedesarrollo y Eduardo Lora han llamado un nuevo contrato social. Implica repensar el sistema mismo de seguridad social para cumplir los dos objetivos de manera coincidente. Por un lado, el objetivo de la alta cobertura que hoy en día no estamos cumpliendo. Por otro lado, el objetivo de los bajos costos de la generación de empleo formal. Al final, necesitamos conciliar esos dos objetivos y la respuesta más evidente, la única que parece ocurrírsenos colectivamente, tanto a nosotros pensado como el colectivo de los economistas colombianos, como por ejemplo a Santiago Levy, que piensa esto más a nivel latinoamericano, es el de pensar en un sistema de seguridad más robusto y más poderoso que cubra riesgos en lugar de categorías de afiliación laboral, es decir, a la misma persona con el mismo riesgo la cubra igual independientemente de si está o no empleada, si ese empleo es o no en una empresa, y que lo haga con cargo a una financiación que no dependa de ese empleo. Al final, eso quiere decir que los empresarios, que creo están todos de acuerdo en que necesitamos unos costos laborales más razonables, tendrían entonces también que estar de acuerdo con que necesitamos una forma alternativa de financiación, es decir, una imposición, un nivel tributario que pueda generar más impuestos generales por oposición a impuestos que recaen estrictamente sobre los empleos, de manera que uno pueda conciliar estos dos elementos. Déjenme terminar simplemente diciendo que, por supuesto, todas las alternativas que se han venido manejando para intentar subsidios que protejan el riesgo de no tener ingreso para las personas y que protejan el riesgo de las empresas de no poder financiar sus trabajos, mitigan un poco el efecto de la crisis, pero han sido, como creo los números nos muestran, incapaces de generar empleo de una manera sostenible, y creo que eso era perfectamente previsible. La capacidad fiscal no es infinita, y cuando usted se ve en la necesidad de subsidiar ingresos, como nos ha sucedido, independiente o más bien justamente para la persona que no tiene un empleo, lo que hace es potenciar los incentivos a no estar formalmente empleado. Esa conjugación de elementos hace que, pensando hacia el futuro, no puede ser solamente a punta de PAEs y subsidios de ingreso solidario la manera en que nos recuperemos de esta crisis, y ojalá no nos recuperemos, sino que logremos cambiar la estructura de empleo que tenemos. Mil gracias.